Amigos de Contador Contado, ¿cómo están? En esta ocasión quiero platicar con ustedes de algo que se llama provisión contable, provisiones contables o reconocer una deuda anticipadamente. Esto que viene estipulado en las normas de información financiera y que muchas veces llega a ser confundido por quienes están tratando de aprender contabilidad e incluso para aquellos que la ejercen. Entonces acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, en este video les voy a explicar por qué es muy importante poder entender todo esto de lo que son las provisiones contables en todo el tema de lo que es la contabilidad, específicamente para aquellos que todavía están aprendiendo lo que son los sistemas contables, cómo hacer los registros, en fin, toda esta serie de acciones que normalmente alguien que ya está estudiando contabilidad o que la está ejerciendo a veces se les llega a dificultad. Primeramente debemos ver que las provisiones en muchas de las operaciones se va a reconocer una deuda antes de que se entienda por satisfecha. Recordemos que cuando estamos hablando de que sean satisfechas este tipo de obligaciones, no necesariamente se refiere a que se paguen en efectivo, pueden ser pagadas o liquidadas de otra forma. En tema, por ejemplo, de contabilidad, dentro de lo que son las normas internacionales de información financiera, existe algo llamado reconocimiento de deuda, que cuando lo pasamos a las normas de información financiera, que son básicamente las que rigen en México o son como las reglas que normalmente se rigen en México, principalmente por estar influenciadas por las normas internacionales. Bueno, estas NIF nos marcan que no es otra cosa que a reconocer la deuda anticipadamente. Es la NIF C9 la que nos habla acerca de lo que son las provisiones contables. Las provisiones contables, como bien lo marca la NIF C9, no es otra cosa que un pasivo, o dicho en otras palabras, una provisión no es otra cosa que un pasivo cuya cuantía y o fecha de liquidación son inciertas. En el tema de lo que son las provisiones, hablando de contabilidad, vemos que en muchos de los trabajos, en muchos de los estudios, en muchas de las tareas, en muchas de las investigaciones, se aborda este tema, pero no se termina de comprender al 100% a qué se refieren. Una provisión se puede ver de manera directa en lo que son los asientos contables, en los registros contables, cuando estamos frente a una operación normalmente de una compra, ya sea con proveedores, acreedores o incluso nosotros mismos cuando estamos del lado contrario. Ahorita vamos a hablar esto con más detalle para que no se te vaya a escapar exactamente qué es lo que nosotros debemos de comprender de las provisiones. Ya que entendimos esta parte de qué es una provisión, bueno, vamos a ver que existen dos grandes diferencias entre un pasivo tal cual y una provisión. La primera es de que no se sabe cuándo se va a liquidar. Cuando nosotros tenemos una deuda frente a nosotros que ya ha tenido determinadas características, ahorita las vamos a platicar de todos modos, y cuando ya se tiene, digamos, la figura de un pasivo, para poderlas provisionar se pueden observar dos diferencias. La primera es que realmente no se sabe cuándo se va a liquidar y la segunda es de que no se sabe la cuantía de los desembolsos que se necesitan para su liquidación. Si por ejemplo nosotros llegáramos a tener una deuda de 1,000,000 de pesos y de este 1,000,000 de pesos nosotros la vamos a liquidar en 2 pagos, bueno, ya sabemos que la cuantía de los desembolsos para liquidarla serían de 500,000 pesos cada una. En el tema de las provisiones no necesariamente se debe de saber de cuánto van a ser los importes que se van a desembolsar para poder liquidar dicha deuda. ¿En qué momento debemos de reconocer las provisiones? Bueno, las provisiones sí son pasivos, aunque no esté reconocido la cuantía de los importes para liquidarlo y no se sepa cuándo se va a liquidar. Sin embargo, los debemos reconocer cuando son presentes, es decir, cuando ya está con nosotros, cuando tenemos plenamente identificada, en este caso, la obligación, porque al final del día, al ser una provisión, termina siendo un pasivo y obviamente al ser un pasivo tenemos que identificarla. Cuando tenemos
cuantificado en términos monetarios, porque una cosa es que nosotros sepamos el total de la deuda y otra muy distinta en cuántos pagos se va a liquidar esa deuda, que esa es una de las características que hablamos en el punto anterior. Aquí nosotros, cuando ya comprendamos y entendamos y sepamos cuál va a ser el total del importe monetario de dicho pasivo, bueno, lo vamos a tener que reconocer. Obviamente vamos a nosotros a necesitar saber si va a representar una disminución en los recursos económicos. En caso de que podamos nosotros averiguar y saber si va a haber una disminución de los recursos económicos, debemos de reconocer dicha provisión o en este caso dicho pasivo. Evidentemente se deriva de operaciones que ya ocurrieron, porque precisamente nos va a dar a nosotros las armas para poder reconocer dicho pasivo. En el siguiente ejemplo, lo que voy a hacer es mostrarles un balance general. Si no estás muy familiarizado con el balance general, te voy a dejar un video aquí arriba para que vayas a ver qué es un balance general y cómo es que nosotros podemos y debemos leerlo. Una vez que ya hayas visto ese video, regresas para que tengas un poquito más claro cómo es el tema que vamos a manejar enseguida. Fíjate muy bien, en este balance general es muy parecido al que estuvimos viendo en nuestro curso de contabilidad para no contadores, específicamente en la parte de comprender los estados financieros. Aquí nosotros tenemos nuestros activos circulantes, tenemos nuestros pasivos circulantes, en fin, tenemos esta serie de información que es importante que la mantengas aquí. De todos modos, cuando ahorita abordemos el efecto de una provisión, vas a poder regresar el video y vas a ver de nueva cuenta estos importes. Es importante que se vea que aquí el balance general cuadra en sus ambos lados, tanto en el activo como en el pasivo y el capital. ¿Cómo debemos de comprender nosotros las provisiones? Bueno, las provisiones no son otra cosa que nosotros poder identificar nuestras obligaciones o nuestros pasivos dentro de la contabilidad, aun cuando no se hayan pagado. En contabilidad se debe siempre de reconocer la provisión antes del desembolso del gasto, porque a veces yo he visto en la operación que cuando realizan, por ejemplo, la compra a un proveedor o un acreedor, nunca realizan, sobre todo cuando son las de contado, nunca realizan el paso de poder registrar con el proveedor o con el acreedor en su subcuenta principal. A veces lo único que hacen es cargan al gasto, al activo, dependiendo de hacia dónde se esté reflejando la compra, y lo abonan directamente a bancos. Entonces, esta es una práctica que no se debe de hacer y es importante que se entienda porque es una mala práctica que va de algún modo a distorsionar la información financiera. Por eso es muy importante que aunque las compras sean de contado, siempre realicemos el registro contable a la provisión. Esto de hecho ya lo pueden ustedes ver que lo hago en nuestros videos de cómo realizar asientos contables. Te los voy a dejar de todos modos aquí arriba para que vayas a ver cómo esto ya se tiene que ir aplicando poco a poco. En este caso yo voy a colocar un asiento para que vayas viendo cómo es el reflejo de estas provisiones. El asiento es el siguiente. Básicamente se van a comprar 5 camionetas para operaciones, mismas que tienen un valor de 1 millón de pesos. El acreedor accede a su entrega inmediata gracias a un enganche del 30%, que recibe vía transferencia electrónica. Un socio aporta el 50% del enganche para que no nos vayamos ahí a hacer pelotas. Entonces, con esta información vamos a ver cómo se tendría que reflejar esto en contabilidad. Por lo tanto, tenemos aquí este asiento contable, lo voy a dejar aquí arriba a la derecha para que no te vayas a perder de los movimientos que vamos a hacer. Esta es simplemente una raya de asiento de diario, un formato de asiento de diario, como tú lo quieras ver. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que hacer el cargo a nuestros activos, porque es lo que está entrando a nuestra contabilidad. Entonces, hacemos un cargo a lo que es equipo de transporte por 1 millón de pesos. Aquí ya es importante que aprendamos a manejar lo que es el tema del IVA acreditable, IVA por acreditar, IVA trasladado o el IVA por trasladar cuando estemos hablando de este tipo de operaciones. Normalmente en la práctica, ya cuando se está ejerciendo la contabilidad, no vienen asientos, no vienen enunciados que te van pasando la información donde venga que el IVA ha sido descrito, que ha sido reflejado.
A veces únicamente nos pasan la factura, uno a veces tiene que buscar la explicación de lo que ocurrió y aquí es cuando uno tiene que tomar la decisión qué tipo de registros se tienen que hacer. Por lo tanto, vamos a hacer un cargo también al IVA por acreditar por 160,000 pesos, porque asumimos que el valor de las camionetas es de 1,000,000 de pesos, pero se le tiene que considerar también el IVA que muchas veces no viene considerado. Por esta razón es que hacemos un cargo al IVA por acreditar. ¿Cuál sería el siguiente movimiento? Bueno, pues sería al acreedor diverso, que en este caso sería el que la persona que nos está vendiendo las camionetas por el importe de 1,160,000. 1,000,000 por las camionetas y 160,000 por el IVA. En algunas regiones, y esto es un poquito aparte hablando de contabilidad, el IVA se maneja por aparte. En otras regiones o en otros países, el IVA ya se incluye dentro del valor que se da al público. Yo lo estoy manejando como un importe meramente del valor de las camionetas. Por esa misma razón es de que yo estoy agregando aquí el IVA. Entonces, hasta este punto, si ustedes se dan cuenta, nosotros solamente hemos registrado la entrada de las camionetas que viene hasta aquí y estamos reflejando que le debemos a una persona 1,160,000 porque el asiento contable o la operación hasta ahorita no viene definida qué y cómo se va a pagar el 70% restante. La parte del 30% ahorita la vamos a ver, pero primero es importante que se entienda esta parte. Porque si nosotros vemos el auxiliar contable de lo que es acreedores diversos, en este caso específicamente del acreedor que nos vendió las camionetas, vamos a ver que tenemos en nuestro haber 1,160,000. Quiere decir que si nosotros sacamos una T de mayor o un auxiliar contable, que ya estaré próximamente subiendo un video de lo que son los auxiliares contables y cómo debemos de relacionarlos con el tema de las T's de mayor, pero bueno, eso es por aparte. Entonces, si nosotros vemos este auxiliar contable, vamos a ver que seguimos debiéndole 1,160,000 porque todavía no hemos reflejado el pago que le hemos hecho a nuestro acreedor. Y si esto, por ejemplo, hasta este punto vemos el balance general, fíjense muy bien cómo la situación cambia un poco. De un lado tenemos ya que nuestros acreedores han aumentado. Si ustedes se regresan al video y ven el mismo balance general, se van a dar cuenta que aquí la cantidad es menor. Aquí obviamente ya está creciendo porque estamos reflejando que le debemos a alguien más determinada cantidad. Pero también debemos de reflejar que esa cantidad está reflejada en nuestro equipo de transporte, que es justamente este. ¿Por cuánto? Pues por el importe de 1,000,000. Entonces, ya que hemos aclarado estos puntos, no debemos dejar de lado que también hemos estado modificando la parte del activo circulante, específicamente la parte del IVA por acreditar. Si ves, de hecho, en el balance general de hace un momento, vas a darte cuenta que no tenemos IVA por acreditar. Estos 160,000 se refieren al IVA que estamos reconociendo desde un inicio. Ahora que hemos entendido cómo se reflejan los cambios una vez que hemos hecho la provisión, vamos a seguir con los demás movimientos. Ya que tenemos aquí el 1,000,000, los 160,000 y el 1,160,000, el siguiente movimiento es justamente cuando nosotros le pagamos el 30%. Primero sería por acreedores diversos. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir esto que ya le estamos debiendo a nuestro acreedor y ya está disminuyendo en una cantidad de 348,000, porque es justamente el importe que va a salir de nuestros bancos, 348,000. Ahora, el siguiente paso es referente al IVA acreditable. Como ya pagamos una parte, y de hecho aquí es muy claro el enunciado, el acreedor accede a su entrega inmediata gracias a un enganche del 30% que recibe vía transferencia electrónica de fondos. Por lo tanto, el 30% de 1,160,000, que es realmente lo que le debemos a nuestro acreedor diverso, considerando el IVA, pues son 348,000, de los cuales 48,000 se refieren al IVA. Por eso, del IVA por acreditar quiere decir de un IVA que todavía no es de nosotros y que no lo podemos utilizar respecto al IVA trasladado.
ese mismo IVA lo vamos a ver disminuido porque 48,000 pesos ya los pagamos. Entonces, como ya los pagamos, ya los podemos hacer acreditables. Estos son los siguientes movimientos que debemos de comprender. Pero al final todavía queda una parte que dice: un socio aporta el 50% del enganche. Si en este momento nosotros intentáramos hacer una transferencia por 348,000, vamos, que si nosotros quisiéramos sacar de nuestro banco 348,000, no nos alcanzaría. Fíjate muy bien en el balance general, regresa el video y fíjate cuánto es lo que se tiene en la cuenta de bancos. Justamente por esa razón es de que el socio debe de aportar la otra parte. Entonces, como el socio va a aportar el 50% del enganche y toma en cuenta que el enganche son 348,000, entonces como son 348,000, de esos 348,000 lo debemos de dividir entre 2 para poder tener el 50% del enganche, que son 174,000. Estos 174,000 los vamos a mandar al banco y la parte donde se va a ver reflejado su aportación es justamente en la cuenta de capital social. Todas estas cuentas de capital social, los pasivos, los activos, ya los he explicado en videos anteriores. De todos modos, te voy a dejar aquí arriba una lista de reproducción para que puedas ver el curso básico de contabilidad que ya en este canal hemos nosotros explicado y que ha sido muy exitoso gracias a cada uno de ustedes. Entonces, en el momento en que nosotros aportamos el dinero, o en este caso el dinero a los bancos, cuando nosotros intentamos realizar el retiro de nuestros bancos, entonces ahora sí, ya nos alcanza la cantidad. Y de hecho, si en este momento nosotros quisiéramos ver lo que es un auxiliar contable de la cuenta, específicamente de acreedores diversos, porque al final del día es de lo que más nos importa saber cuánto es lo que todavía se debe, más o menos así quedaría. Fíjate muy bien, el auxiliar contable, que no es otra cosa que la T de mayor, nos marca que tenemos el 1,160,000 de inicio, pero ya también estamos viendo reflejado los 348,000 que estamos nosotros aportando en enganche. Por lo tanto, si tú lo quieres ver de este modo, cuando nosotros hacemos las sumas, realmente ya nada más le debemos 812,000 y así se van a ver reflejados cada uno de los pagos que nosotros vayamos haciendo. Por eso es muy importante primero siempre reconocer el pasivo, o en este caso realizar la provisión contable, porque gracias a esto nosotros vamos a poder llevar un control cada vez que realicemos pagos para poder cancelar esa provisión o en su determinado caso el pasivo. Por lo tanto, si ahora nosotros quisiéramos ver el balance general, fíjate muy bien cómo lo vamos a ver. Tenemos ahora 4 puntos que debemos de revisar. Estos puntos son los siguientes. Primero es el IVA por acreditar y el IVA acreditable. Fíjate cómo ahora han cambiado. Ya tenemos 48,000 en IVA acreditable y nuestro IVA por acreditar ha disminuido. También el equipo de transporte hasta ahorita no ha mantenido cambios desde nuestra última revisión. Luego, en el lado de acreedores, fíjate cómo ha disminuido. Es diferente la cantidad porque esto significa que hay más acreedores a los cuales les debemos. Si quisiéramos revisar a detalle a quién les debemos, tendríamos que solicitar todos los auxiliares o todas las cuentas de mayor de la cuenta acreedores y entonces sí, podríamos saber exactamente a quién le debemos. Finalmente, la parte de capital social también ha cambiado. Si revisas el balance general anterior o el balance general inicial, te vas a dar cuenta que aquí teníamos una cantidad distinta. Esto es así porque el capital social ha aumentado y ha aumentado porque uno de los socios ha aportado más capital para que la empresa pueda operar. Así, amigos, entonces quiero platicarles cómo es que se manejan estas provisiones contables. Realmente espero que les haya funcionado este video y si tienen ustedes alguna propuesta de algún tema que quieren que les explique, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Amigos, si les gustó el video, ya saben, denle like, suscríbanse al canal porque esto nos ayuda muchísimo y también compártalo con las personas que creen ustedes que necesitan saber esta información. Nos vemos en otro video, hasta luego.